Seguimos en esta edición central de Telenoche y les decíamos, entrevista exclusiva con el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, en la jornada en que presentaron las últimas cifras del gobierno en materia de seguridad. Martinelli, bienvenido. Muchas gracias, Viviana. Muy buenas noches para ti, para todo el equipo y para la audiencia. Bueno, hoy presentaron justamente, ¿no?, las últimas cifras del gobierno de Luis Lacalle Pou en materia de seguridad. Bajaron todos los delitos, los homicidios, según sus palabras, están en una meseta. ¿Está conforme? Te diría que estamos mejor que cuando arrancamos, pero la verdad que conforme no. Me hubiera gustado seguir profundizando en la baja. Creo que encontramos un rumbo, encontramos un camino. Esto que yo he hablado mucho del enfoque dual, de la estrategia de trabajo que ha llevado adelante el Ministerio. Es un camino que encontramos bien importante y que nos ha llevado por esta senda de ya 5 años prácticamente de bajas consecutivas de todos los delitos, salvo, como tú bien mencionabas, el caso de los homicidios, que nosotros hemos reconocido que ahí hemos tenido más dificultades. Sin perjuicio de eso, estamos por debajo de los niveles que había en el año 2018 y 2019 y encontramos un punto, digamos, de equilibrio, una meseta, como tú decías, que de ahí en adelante es donde tenemos que trabajar para profundizar la baja, particularmente los homicidios. Pero las rapiñas hemos logrado una baja de un 43% con respecto al año 2019. O sea que, fíjate que Tabaré Vázquez en su segundo periodo prometía bajar un 30% de las rapiñas. Entonces, haber logrado una baja del 43% yo creo que es mucho, y obviamente es gracias al enorme trabajo que ha hecho la policía y todas las herramientas y la tecnología que le hemos incorporado. Usted decía hoy en la conferencia que es el primer gobierno desde la vuelta de la democracia que entrega los delitos a la baja al próximo gobierno. ¿Por qué cree que la gente no lo siente? Bueno, a ver, el problema es, vos tenés siempre un conflicto entre la realidad y la percepción. Entonces, la realidad son los números que mostramos, que trabaja el observatorio y que es lo que presentamos hoy. Pero después, obviamente, es muy difícil ir contra la percepción. Es más, cuando las encuestas realizan las entrevistas, te hacen 2 preguntas. Una es, ¿cuál es el principal problema país? Y ahí la seguridad pública ocupa el primer lugar. Desde hace muchos años que ocupa el primer lugar. Desde por lo menos 2010 a la fecha ocupa el primer lugar. Oscila o osciló en este periodo con la pandemia, o a veces, si vos sumás las cuestiones económicas, superan a la seguridad pública. Pero básicamente ha ocupado el primer lugar. Pero siempre estás en una segunda pregunta, que es cómo te sentís vos seguro en tu casa o en tu barrio. Y ahí la seguridad cae al tercer lugar. O sea, individualmente la persona se percibe más segura. Su principal problema pasa a ser los problemas económicos, el empleo, y la seguridad cae a un tercer lugar. Entonces, cuando vos que recibís mucha información de los medios de comunicación, etcétera, o te pasan noticias constantemente de las rapiñas que pasan, de los homicidios que pasan, vos tendés de alguna forma a solidarizarte con que el principal problema que está pasando en el país es la seguridad pública. Claro. Pero cuando lo llevas al terreno personal, esa percepción baja. Claro. Ahora, también es cierto que la seguridad pública en su momento fue el factor fundamental para que el Frente Amplio perdiera el gobierno, ¿no? En estos 5 años sigue siendo la principal preocupación. Está interesante la distinción que usted hace. Ahora, el gobierno también pierde la elección. ¿Cuánto cree que pesó la seguridad pública? A ver, cuando el Frente Amplio pierde la elección, el 75% más o menos de los uruguayos considera que era el primer problema. Hoy estamos en el entorno del 50%. Ha oscilado entre un 45 y un 52%. Es decir, que hay una mejora incluso en la percepción que hay en materia de seguridad. Nosotros tenemos algunas encuestas que hemos hecho y la gente, el uruguayo, reconoce, por ejemplo, que hay más patrullaje de lo que había en el periodo anterior. Reconoce que hay más incorporación de tecnología que lo que había, por ejemplo, en el periodo anterior. Pero hablar de por qué se pierde, yo creo que es multicausal el por qué perdés. No es solamente por una cuestión de seguridad. No lo pone solo en la seguridad pública. Para nada. Yo creo que es multicausal y que, como lo he dicho en otras oportunidades, eso va a requerir un análisis profesional, contratando sociólogos, antropólogos, politólogos, que hagan un estudio de por qué un gobierno que tiene las mejores cifras en un montón de indicadores y con una popularidad muy alta del presidente, termina perdiendo la elección. Entonces yo creo que decir que fue por tal cosa o por tal otra caería en un facilismo que poco aportaría al verdadero debate que nos debemos después
dentro del Partido Nacional, dentro de la coalición republicana, para entender qué es lo que pasó. ¿Por qué un gobierno con indicadores tan buenos termina perdiendo? Bien, vamos a ir más adelante a la reunión que mantuvo hoy con el próximo ministro del Interior, con Carlos Negro. Pero Negro decía en las últimas horas que la cifra de homicidios está muy por encima de lo que debería estar aquí en Uruguay. ¿Comparte usted esa afirmación? Sí, el promedio en Uruguay, la tasa de cada 100.000 habitantes ha sido siempre entre un 6 y un 8%. En el 2012 empiezan a crecer los homicidios y tienen como dos subas bien importantes, 2015 y 2018, que alcanza su pico máximo. Sí. La tasa del 2018 alcanzó el 12% cada 100.000 habitantes. 420 homicidios hubo ese año, fue el récord que se tuvo. El problema es que cuando vos alcanzás ese espiral de crecimiento, fíjate que los homicidios en ese periodo crecieron un 110%, es mucho más difícil después bajarlos, primero frenarlos y después bajarlos. No lo digo yo, lo dicen una cantidad de trabajos académicos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, el trabajo que nos tocó a nosotros fue muy difícil, porque teníamos que frenar una senda creciente de delitos, de todos los delitos, que llevaba ya casi 20 años. Y sobre todo a nivel de los homicidios, en los últimos 10 años, los últimos 2 periodos del frente, creció, como yo te decía, un 110%, o sea, tuvo un crecimiento exponencial. Ellos agarran con 190 homicidios por año y nos entregan un país con 400 homicidios por año. Bajar eso requiere un trabajo inmenso. Entonces yo creo que algo muy importante que hizo este gobierno fue, primero, detener ese crecimiento y después lograrlo bajar para tener ahora una meseta. Es decir, no han vuelto a crecer. El gran desafío que tendrá el próximo gobierno es bajar, o sea, lograr bajas más pronunciadas. Por supuesto que esto requiere paciencia. Ahora, y en el mundo en el que hoy vivimos, que ahí vamos también un poco a la primera pregunta, todos queremos resultados para allá, para hoy. Entonces, en este tipo de cosas los resultados llevan tiempo, porque el trabajo en las políticas sociales que son necesarias para bajar los delitos, los resultados te pueden llevar 15 o 20 años. Por eso yo no me he cansado de repetir que acá lo que necesitamos son políticas de Estado en materia de seguridad pública, que trasciendan los periodos de gobierno y que no importa quién gane, el que venga tenga la madurez política de continuar determinados programas o determinados proyectos que están bien evaluados y que están dando resultados. Claro, vamos a ir después al punto de las políticas de Estado, pero el punto es que, claro, cuando se habla de vidas humanas y vidas humanas que se pierden, el tiempo no existe, o sea, no hay tiempo, hay que intentar está bien detenerlo, pero también ir para atrás en esas cifras, ¿no? Porque además también ha habido un cambio en los últimos años en la violencia en la que tienen esos homicidios, en los niños y los adolescentes que están involucrados. Hay un gran tema que está detrás, que es el narcotráfico, ¿no? Y quiero ir después también a los indicadores de avance que ha dado el narcotráfico. Pero manteniéndonos en los homicidios, ¿qué es lo que hay que hacer entonces para intentar salir de esa meseta y empezar a reducir la cifra de homicidios que hoy en día tiene Uruguay? Porque además cuando nos vemos en el mapa nos comparamos con países que tienen situaciones bien complejas y nosotros llegamos a ese nivel. Sí, no estamos en el mismo nivel que otros países que tienen situaciones más complejas. Está claro, pero cuando nos comparamos con la tasa en los que estamos... El método rápido, yo creo que es un método que la sociedad uruguaya no está preparada para hacer. A ver, ¿cuál es? Por ejemplo, el método Bukele, pero con medidas prontas de seguridad. Yo creo que los uruguayos no quieren ir por ese camino. Que aún así, El Salvador no tiene una tasa cero de homicidios, porque hay homicidios que aunque vos tengas un estado de excepción y tengas una ciudad llena de policías, hay homicidios que no los vas a poder evitar, que los que suceden adentro de una casa, los femicidios o lo que se da a la salida de un boliche o un restaurante, situaciones que se dan puntualmente en un parque donde se cruzan dos personas y es una situación tan rápida y que se pelean y termina con resultados muertos. ¿El método Bukele para usted en Uruguay no se puede aplicar? Yo creo que la sociedad uruguaya no lo aceptaría. Okay. La verdad que yo no lo tengo medido. Me parece a mí, te puede gustar, puede decir, qué lindo Bukele, pero atrás de eso hay medidas prontas de seguridad, que quiere decir que te están limitando tu libertad. Yo no creo que los uruguayos estemos preparados para ceder libertades a costa de eso. Entonces, los países a los que nosotros nos gusta mirarnos, que han tenido buenos resultados, han hecho grandes trabajos en políticas de Estado y políticas sociales. Ahora, nos llevan 15, 20 años de ventaja, porque arrancaron mucho antes que nosotros.
Y el deterioro que nosotros hemos tenido ha sido muy pronunciado y muy rápido, particularmente en este periodo que yo te mencionaba hoy, del 2012 al 2019, que tiene que ver también, después podemos profundizar, con el tema de la legalización del cannabis. Eso llevó a que el microtráfico, que hasta ese entonces no era combatido por la administración anterior, se diversificara, buscara nuevos mercados, y al final la legalización del cannabis nunca llegó a competirle a ese mercado ilegal que tenía como objetivo. ¿Y qué hay que hacer con eso para usted? ¿Con la ley de cannabis? Sí. ¿Con el microtráfico? Con la ley de cannabis. Si hicimos una ley y no cumplió el objetivo, hoy, ¿qué haría usted con ella? Los estudios académicos que yo he revisado dicen que en el corto plazo, que es lo que llevamos hasta ahora, porque no han pasado tampoco muchos años para evaluarla, no han dado los resultados esperados. ¿Qué habría que hacer? Y tenemos opciones: o esperar un poco más, o viendo la estructura legal que hay detrás de eso, la posibilidad de revertirlo. Ahora, también por otro lado tenés algunas voces que hablan de abrir aún más la gama de legalizaciones de otras drogas. Que yo no te digo de estar ni a favor ni en contra, digo que no tendríamos que entrar de vuelta en el mismo error que creo cometió Uruguay en su momento, de que fue tirarse al agua solo con este tema. Yo creo que quizás el mundo dentro de algunos años va a la legalización de las drogas, pero antes tenemos que hacer todo un trabajo en conjunto de la comunidad internacional con académicos, sociólogos, politólogos y antropólogos, sentarse a hablar de cuáles son los pros y los contras, armar una especie de FODA, ¿tá?, de cuáles serían los pros y los contras de legalizar otras drogas. Y después, si toda la comunidad se pone de acuerdo, ahí sí avanzamos. Pero no creo en esto de que Uruguay tenga que ser la punta de lanza, porque creo que la experiencia, como mencionamos, del tema cannabis, no ha sido del todo buena. No solo a los efectos del mercado ilegal, porque no sirvió para competirle al mercado ilegal, pero tampoco sirvió a los efectos de las empresas legales que están vendiendo o intentando vender cannabis a nivel internacional. Se han fundido un montón de empresas e incluso ha sido una enorme dificultad el tema financiero para poder vender cannabis legal en muchas de las farmacias de nuestro país. Quiero volver al tema de los homicidios, pero ya atándolo directamente al tema del narcotráfico, ¿no? Porque hay muchos, la mayoría de los homicidios, 377, ¿no?, en 2024, sí, que están vinculados a justamente ajustes de cuentas, a fenómenos como el sicariato. Y en los últimos años han habido señales, le decía, del avance del narcotráfico acá en Uruguay. Quiero repasar algunas cosas. Abogados que lideran estructuras criminales, abogados que engañaron a la justicia aprovechando flancos del sistema, empresarios asesinados por sicario, hubo recientemente un caso en Melilla, empresarios vinculados a organizaciones. Empresarios vinculados a organizaciones, ¿no? No vamos a manchar a los empresarios. No, por supuesto que no. Como todo, podés tener abogados, médicos, enfermeros, escribanos, periodistas, yo qué sé. Bueno, Justamente, ¿hasta dónde penetró el narcotráfico? Bueno, hasta dónde penetró es difícil saberlo. Yo creo que en Uruguay todavía tenemos una importante red de contención a nivel institucional, a nivel público y también a nivel de los barrios. Porque más allá de la problemática que tenemos en algunos barrios puntuales, donde hay que ponerle foco, donde hoy tenemos barrios intervenidos, como es una parte, tampoco quiero estigmatizar Cerro Norte, pero es una parte de Cerro Norte, son 3 o 4 cuadras de Cerro Norte, y también en Marconi, son 2 barrios que tenemos intervenidos, pero la ventaja que tiene Uruguay es que tiene un músculo muy importante de contención social en esos barrios. Porque vos vas a otros países que hoy comentabas y hay pueblos donde literalmente no hay una oficina pública de ninguna repartición del Estado. Entonces, ¿ahí quién manda? ¿Quién toma el liderazgo? Un narco. Acá en Uruguay eso no pasa, porque en el Cerro tenés un hospital, tenés una policlínica puede ser de la Intendencia, tenés un CAIF, tenés una escuela pública, tenés un liceo público, tenés organizaciones públicas y privadas que trabajan en esos barrios. Entonces, si vos lográs conectar esas redes de contención que tenés, la policía trabajando con esas redes, con el MIDES, con salud pública, ahí es donde está, entiendo yo, la gran ventaja que tiene nuestro Estado y la posibilidad de realmente poder convertir esos lugares que hoy son en muchos casos lugares de violencia en zonas de paz. Pero, de vuelta, eso lleva tiempo, no es de un día para el otro. Nosotros tenemos el plan piloto, tenemos el programa Barrios sin Violencia, sí, que está operando hace 6 meses y que está trabajando muy bien ahí. Y han resuelto un montón de estas situaciones de violencia, han evitado. Es muy difícil a veces medir cuánto evitaron, pero las historias que nos cuentan son realmente súper motivantes en el sentido de que vamos por el camino correcto. El plan piloto PIA, programa de inclusión asistida que tenemos hoy en el CONCAR, que le permite a 500 presos que salen
tener una tarjeta social con un cierto dinero y una tarjeta para boletos de ómnibus. Eso es un plan piloto, está dando buenos resultados, arrojó que en el primer mes logramos bajar la reincidencia un 24%. Es un dato súper interesante. Ahora, esto es un piloto, duraba 6 meses, era para 500 personas privadas de libertad. Cuando esto lo convertís en política de Estado, lo que tenés que hacer es ir al próxima ley de presupuesto y decirles a los legisladores, muchachos, esto resulta, está aprobado, hay un aval de la academia, en lugar de llegar a 500, vamos a llegar a 5.000. Pero, de vuelta, son políticas de Estado, lleva tiempo. No esperemos resultados de un día para el otro. ¿Por qué, ya que volvió a las políticas de Estado, por qué no se logra, ¿no? Justamente un acuerdo a nivel político para que en seguridad haya políticas de Estado? Yo creo que durante mucho tiempo hubo cierta falta de madurez política para eso. Y a veces hay cierta mezquindad porque se acercan los tiempos electorales o alguna cosa de esas, entonces capaz que no sirve acordar, porque si acordás va a lograr buenos resultados y no me sirve para lo electoral. Eso entiendo yo, por ejemplo, fue lo que pasó hace 2 años cuando nosotros convocamos a todos los partidos políticos a un acuerdo multipartidario. Ahí se presentaron más de 80 propuestas, vinieron de la academia, vinieron de las universidades, vinieron del sector público, del sector privado, ONGs, y participaron todos los partidos políticos. Quedaron 16 medidas, de las cuales 7 las había presentado el propio Frente Amplio. Y el Frente Amplio, en una actitud que yo siempre he dicho para mí es muy mezquina, decide no apoyar las 16 medidas. O sea, ni siquiera apoya las 7 medidas que ellos habían presentado. Y esas medidas las terminan poniendo esas 7 en su programa de gobierno. Pero este gobierno tomó la decisión de avanzar con esas 16 medidas. Entonces, esas 7 que hoy el Frente tiene en su programa de gobierno, este gobierno ya las ha implementado, o algunas están en proceso de implementación. Entonces, ahí es cuando yo digo que hubo cierta mezquindad política a la hora de generar acuerdos. Yo creo que entramos en una etapa ahora de cierta madurez política y que están dadas las condiciones como para avanzar en este tema. Creo que la gente llegó a un nivel de hartazgo de que los políticos no nos pongamos de acuerdo y que hay como cierto entendimiento de que, bueno, en algunas cosas, como la seguridad pública, que se nos va la vida, o en otras, como temas educativos, tenemos que generar acuerdos. Claro, el punto es que también la gente lo que ve es que el narcotráfico avanza y avanza fuerte y tiene muchos recursos y muchas veces muchísimos más que el Estado uruguayo. Entonces, claro, si los políticos no se unen y dan esa lucha, por ahí ese es el mensaje también que le llega a la población. Yo le di algunos ejemplos y obviamente que no está bueno generalizar porque no todos los empresarios, no todos los abogados. Pero a lo que voy es a que han habido muchos ejemplos de avances, ¿no? De profesionales que se metieron y que vieron el flanco que tenía el Estado para poder engañar a la justicia con las prisiones domiciliarias, por ejemplo. Sí, pero tengamos cuidado con creer que todo el problema de homicidio está vinculado al tema del narcotráfico, ¿no? No está claro. Nosotros hemos visto un incremento en materia de homicidios vinculado a la violencia interpersonal. Lo que yo te comentaba hoy. 2 personas que van a una plaza y se terminan discutiendo y una mata a la otra. Sí, 2 vecinos que solucionan el conflicto. Un vecino que se enojó con el otro porque le puso la música alta y en lugar de ir a hablar con el vecino, fue y le pegó un tiro. Eso pasa en el Uruguay, pasa en Argentina, lo vimos el otro día en Argentina, un video que se viralizó. O sea, hay un aumento de la violencia en el mundo vinculado a resolver los conflictos de una forma más violenta a la que lo solíamos hacer en tiempos anteriores, que quizás porque el nivel de tolerancia ha bajado. Entonces, ojo con creer que el único problema que tenemos es el narcotráfico. Acá tenemos un problema también vinculado a la sociedad y cómo nos comportamos, que hay que abordarlo. Y ahí seguramente haya que trabajar en las causas de salud mental, problemas de adicciones, problemas de alcoholismo, problemas de convivencia entre vecinos. Y ahí es muy importante también, por ejemplo, la policía orientada a problemas que tiene la Policía Nacional, donde aborda ese tipo de problemáticas. Es muy importante los trabajos sociales que se hagan a través de las intendencias, a través del MIDES, con las oficinas territoriales. O sea, hay que también ponerle foco a eso, ¿verdad? El narcotráfico sí, hay que seguirlo de cerca. Nosotros le hemos dado una gran lucha al narcotráfico, tenemos récord de allanamiento, récord de bocas tapiadas, récord de dinero incautado. Hemos trabajado mucho en blindar la frontera, hemos trabajado mucho hemos inaugurado más de 190 comisarías y subcomisarías y destacamentos en todo el país. ¿Y qué nos permite? Tener un destacamento en un camino vecinal, en el medio de la nada, donde de repente es un camino de tránsito de contrabando, de armas, de drogas o de otra cosa. Entonces,
todo esto también explica por qué hemos logrado bajar los delitos. Pero además también hay que dar la lucha a nivel internacional. Necesitamos trabajar con los países vecinos, necesitamos trabajar con los países que están más al norte del continente, porque en la medida que ellos tengan las herramientas para blindar sus fronteras, todo lo que pasa allá es muy difícil que llegue acá. Entonces, es muy importante trabajar en eso también. Bien, también en el último tiempo, ¿no?, se dio, por ejemplo, un ataque al INR, al Instituto Nacional de Rehabilitación, una amenaza a Luis Mendoza, su director, pero ya hemos tenido algunos otros ataques, amenazas a fiscales. Y también por esto que usted planteaba, ¿no?, de la violencia que hay hoy en día, y que también hoy en día contratar un sicario sale unos miles de pesos aquí en Uruguay. ¿Qué tan lejos estamos de que maten a un fiscal, a un político, a un periodista? Y bueno, quiero pensar que estamos lejos de eso, pero la verdad que yo no tengo la bola mágica para saber. Te repito, creo que todavía en Uruguay el sicariato a ese nivel no ha permeado. Como tampoco hay acá presencia de las grandes organizaciones criminales que operan en Brasil o en otros países. ¿No la hay? La policía italiana, por ejemplo, cree que la 'Ndrangheta está instalada en Uruguay, después de lo de Moravito. No, la información que yo tengo es que trabaja más que nada en Brasil, pero Comando Capital, Comando Vermelo u otras organizaciones poderosas criminales que, como tú bien decís, tienen dinero, tienen recursos. En Uruguay, si bien nosotros hemos detectado personas que serían miembros de estas organizaciones, no trabajan en Uruguay como parte de esa organización. Lo hacen a título personal. Es decir, cometen un delito, pero a título personal. En términos que utilizaba, yo siempre lo pongo, me parece más de ejemplo, en términos de terroristas, son células, pero que no están operativas. Bien. ¿Ah? Entonces, por eso digo que en Uruguay todavía lo que tenemos son grupos criminales desorganizados, como yo les llamo. Estructuras familiares que operan en los barrios, que hacen mucho ruido. El crimen organizado no le gusta el ruido, es malo para el negocio. Cuanto más ruido vos hacés, más presencia tenés de la prensa, más presencia tenés de la policía. Entonces, el crimen organizado lo que quiere es pasar desapercibido. Lo que sucede en estos barrios que hoy mencionábamos es gente tirando tiros para mostrar poder, para mostrar que llegó la mercadería o para que tienen un arma mejor que el otro. Entonces, eso no es bueno para el negocio, porque entonces la policía va, se instala, y eso genera una distorsión en el negocio de estas personas de venta de drogas. Está claro. Me quedé sin tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle cómo fue la reunión hoy con el próximo ministro del Interior, con Carlos Negro. ¿En qué coinciden? Bueno, a ver, yo creo que el discurso de Carlos es muy parecido al que hemos tenido nosotros, sobre todo en lo que tiene que ver con trabajar sobre una base de enfoque dual, es decir, dos pilares. Uno, materia represiva, que hay que tenerla porque la represión es lo que ayuda a contener el crecimiento del delito. Y la otra basada en el trabajo en las causas, que es bien importante porque ahí es donde vas a lograr profundizar en la baja de los delitos, que es lo que ha venido haciendo este gobierno. Es una estrategia que ha funcionado y que entiendo yo que Carlos Negro tiene en ese sentido una visión similar y que es probable que continúe con muchos de los proyectos que nosotros hemos implementado. Incluso creo que, como yo lo he dicho, muchos de los jefes de policía probablemente también continúen trabajando. Creo que es una buena cosa también eso, porque permite que las políticas de Estado, sin perjuicio del cambio de políticos, los técnicos y en este caso los policías o los académicos puedan perdurar para mantener ese tipo de políticas. La reunión fue en muy buenos términos, yo tengo muy buena relación con Carlos, incluso desde antes, siendo él fiscal de homicidios, generamos un muy buen vínculo y bueno, quedamos en esta primera reunión, fueron temas muy informales, generales, por así decirlo, muy por arriba. Quedamos en los próximos días seguirnos juntando y seguir manteniendo reuniones y seguramente en la medida que ya le vayan surgiendo dudas me irá consultando y las iremos evacuando. Nicolás Martinelli, ministro del Interior, le agradecemos mucho por estos minutos. Muchas gracias a ti, Viviana. Ahora sigue Jaime con otros temas.